Buen día para todos, les habla su directora de curso, Luz Dari Castellanos. Vamos a terminar el estudio financiero con los flujos de operación. Vamos a, primero que todo, hablar del flujo neto de operación sin financiamiento. Se calcula a partir de los presupuestos de ingresos y los costos de operación, como costos de producción, ventas y administración. La diferencia entre ingresos operacionales y costos operacionales es igual a la utilidad operacional. Para obtener la utilidad neta se descuentan los impuestos, que en este caso estamos aplicando el 33%. Finalmente se suma la depreciación y la amortización de diferidos a la utilidad neta. La razón por la que se suman estos dos valores a la utilidad neta es para eliminar el doble cargo que se ha incurrido como inversión y como costo. La pregunta es, ¿por qué se ha incurrido en este doble cargo? Por dos beneficios que se deben obtener al utilizar este mecanismo. Primero, para la recuperación del capital invertido, y segundo, para disminuir el valor de los impuestos a pagar. Entonces hay un efecto aquí impositivo, un efecto tributario. Para la elaboración del flujo de operación solo se toman los datos totales que se hallaron en el programa de ingresos y en el de costos operacionales. El valor de las depreciaciones se obtiene sumando las correspondientes a producción, venta y administración. De esta forma, entonces, se construye el cuadro número 40, denotando un flujo neto de operación para cada año. Después de esto, en el cuadro número 41, se va a hacer lo que es el flujo financiero neto del proyecto en términos constantes. El flujo financiero neto del proyecto se obtiene de la diferencia del flujo de inversión y el flujo neto de inversión y el flujo neto de operación. Este flujo suministra la información relacionada con la inversión y los resultados de la operación del proyecto. El flujo financiero neto es el insumo principal para la evaluación financiera. El flujo financiero neto suministra información consolidada de las inversiones y los resultados de la operación del proyecto. Con este dato podrá establecer las necesidades de financiamiento y las fuentes. Entonces aquí estamos otra vez trayendo lo que son las inversiones de equipos y capital de trabajo y el incremento del capital de trabajo. Luego a esto le vamos a sumar estos flujos netos que acabamos de obtener en el cuadro 40 y sumamos el flujo neto de inversión y el de operaciones, tenemos flujo financiero neto. ¿Para qué sirve esto? Para hacer lo que es la evaluación financiera que vamos a ver en el momento número 3. Ahora en el cuadro 42 vamos a tener en cuenta el flujo neto de inversión con financiamiento. Este flujo neto de inversión con financiamiento se diferencia del anterior, que es sin financiamiento, cuando se causan intereses durante la implementación. Entonces, en este caso, lo tenemos prácticamente igual y estamos referenciando el valor de la inversión fija, el del capital de trabajo, los incrementos, la sumatoria de esos incrementos, y de esa forma lo constituimos. En el cuadro número 43 vamos a hablar del flujo neto de operación financiero teniendo en cuenta el préstamo. En el anterior que hicimos no tuvimos en cuenta préstamo. Aquí estamos haciendo de cuenta que el inversionista pidió ese préstamo del 60% de los recursos. Es igual al anterior, solo que la diferencia radica en que se le está restando aquí los intereses deflactados del cuadro número 38. ¿Sí? Entonces de esta forma el flujo va a ser menor. A partir de aquí entonces construimos el cuadro 44, que es el flujo neto de operación financiero con financiamiento. Entonces aquí me va a dar un poquito más bajo. Tomo el flujo neto de inversión, que nuevamente son los equipos más el capital de trabajo, los incrementos, y le sumo ese flujo neto de operación que es más bajo que el anterior porque hay que pagar intereses a los bancos. Y eso me va a dar un neto, también para posterior evaluación. En el cuadro número 45 estamos referenciando obviamente la inversión, el capital de trabajo. Lo que estamos haciendo aquí ya es traer el crédito en su valor, el crédito que se le va a pedir al banco, y el flujo neto de inversión, que sería lo que aportaría el
el inversionista, que serían 11.833.492. Los incrementos en el capital de trabajo, el valor residual de los activos, la amortización del crédito año a año ya desgastada y el flujo neto de inversión. En el cuadro 46 estamos hablando del flujo neto de operación para el inversionista, que es igual al del proyecto, este no tiene diferencia. En el cuadro 47 estamos hablando del flujo financiero neto para el inversionista. Y finalmente en el cuadro 48 estamos hablando del flujo de fondos, donde se está haciendo algo global, se está trayendo globalmente lo que se requiere en implementación y lo que va a generar la operación. Entonces, en primera instancia, en los signos negativos es lo que requiere el inversionista aportar, que son los equipos, los preoperativos, los intereses durante la implementación y la adecuación de obras físicas, el capital de trabajo, para una inversión total de 29.583.729, de los cuales el crédito pues va a aportarle un valor por medio de un financiamiento de 17.750.238. Entonces la inversión que haría el inversionista sería de 11.833.492, sea un inversionista o sea varios. Por eso aquí hablamos de flujo neto de inversores. Y eso establece en el año cero el flujo, lo que daría el inversionista. El inversionista en el año cero tendría que aportar 11.833.492 y aparece en signo negativo porque es un aporte que hace el inversionista. Para los siguientes años entonces ya empieza a operar el negocio, hay unos incrementos en capital de trabajo, hay una amortización de créditos, hay un capital de trabajo recuperable en el último año y unos activos fijos recuperables con su valor residual. Entonces tenemos esos valores aquí negativos y positivos en el quinto año por la posible venta de los activos. Referenciamos los ingresos, todos los costos año a año, el total de los costos, la utilidad operacional, se le restan los intereses deflactados, eso da una utilidad gravable, se le resta los impuestos del 33, eso da una utilidad neta, se le suma la depreciación, se le suma la amortización de diferidos, eso da un flujo neto de operación. A ese flujo neto de operación se le resta el flujo neto de inversión y va a quedar flujo de fondos para el inversionista. Cada año irá aumentando. Entonces aporta 11.833.492 pesos en el año 0 y en el año 1 recupera ya esa cantidad y obtiene un flujo de 17.849.071 pesos, en el año 2 de 24.449.254, en el año 3 de 24.549.738 y así sucesivamente aumenta los siguientes años. En el año 5 es más alto, de 66.477.958, teniendo en cuenta que va a recuperar el valor residual de los activos. Bueno, hasta aquí entonces nuestro estudio financiero. En los siguientes videos vamos a pasar a lo que es la evaluación financiera. Muchas gracias.